Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro tercero. Capítulo 3. Un vuelo con incidentes. Igneo resplandor. Se dijo Taslioff a sí mismo en cuanto Caramon y Tanis desaparecieron de su vista. Girando sobre sus talones, el Kender emprendió una carrera hacia el confín meridional de la urbe donde, a juzgar por la humareda y el griterío, la lucha era más encarnizada. Lo más probable, razonó, es que los dragones también batallen en esa zona. De repente, en plena marcha, el hombrecillo descubrió una laguna en su proyecto, una imprevisión hija de la prisa. Se detuvo y, atisbando el cielo abarrotado de reptiles que, con inusitada fiereza, hincaban las arpas en las escamas de los adversarios, mordían las partes más blandas o les arrojaban sus abrasadoras llamaradas, farfulló: ¡qué fastidio! ¿Cómo voy a reconocerle en ese revoltillo? Tragó aire en una honda, exasperada inhalación, y le sobrevino un espasmo de tos. Estudió entonces los contornos, y comprobó que el ambiente estaba en extremo viciado a la vez que las alturas, antes pintadas de gris bajo el tamiz impuesto al alba por los nubarrones, se había investido ahora de fulgores encarnados. Palantas ardía. ¿No es este un lugar seguro donde refugiarse?, musitó. Tanis me ha recomendado que busque un escondrijo que ofrezca garantías, y yo solo me sentí a salvo junto a ellos, mis amigos, dado que ahora se encuentran en la ciudadela y que, por añadidura, se habrán metido en un sinfín de enredos. Lo que he de hacer es volar a su lado. No soporto la idea de quedar acorralado en una ciudad incendiada, hervidero de pillajes y otros desafueros. Meditó con ahínco, y al rato halló una respuesta. Ya lo tengo, exclamó. Rezaré a Fisban. Escuchó mis preces en un par de ocasiones y, aunque su sistema no es del todo ortodoxo, nada pierdo intentándolo. Al distinguir a una patrulla de draconianos al fondo de la avenida, Taz se internó en una calleja lateral y se agazapó detrás de un montículo de escombros, no por temor sino, según él mismo susurró, porque no deseaba ser interrumpido. Así resguardado, alzó los ojos a la bóveda celeste y recitó esta plegaria: Fisban, préstame mucha atención. Si no salimos del apuro, ya podemos tirar la plata al pozo y unirnos a las gallinas. Mi madre solía utilizar este viejo axioma y, pese a que no acabo de comprender a qué se refería, no me negarás que lo de la joya y la volatería suena a ruina absoluta. Necesito desplazarme junto a Tanis y Caramon, quienes, como sabes, no podrán arreglárselas sin mí. Y para ir hasta ellos, he de rogarte que pongas a mi disposición uno de esos reptiles alados. No te quejes, no es mucho pedirle a alguien con tus recursos. Estarías en tu derecho a disgustarte si solicitara que me propulses mediante un colosal salto, pero he preferido mostrarme comedido. Mándame un dragón, uno de los múltiples que debes de gobernar. Nada más. Aguardó unos instantes. Al ver que nada ocurría, espió el cielo en actitud inquisitiva y esperó un poco más. Siguió sin lograrse el milagro. De acuerdo, pactaremos, propuso y, en un acto de humildad, confesó: admito que me apetece mucho visitar la ciudadela, incluso renunciaría para hacerlo al contenido de un saquillo, o de dos. Ya te he revelado toda la verdad y, por otra parte, te recuerdo que siempre era yo quien te restituía el sombrero cuando lo extraviabas. A despecho de su magnánimo gesto, y de haber refrescado la memoria del extravagante mago, no se personó ningún dragón. El hombrecillo resolvió desistir. De modo que, tras cerciorarse de que la patrulla enemiga había pasado de largo, salió de su parapeto de inmundicia y del callejón para situarse de nuevo en la ancha avenida. Supongo, Fisban hizo una última tentativa, que estás muy atareado y... En aquel preciso momento, el suelo se convulsionó bajo sus pies e invadió el aire un aluvión de rocas y adoquines fragmentados, a la par que un fragor semejante a un trueno removía los cimientos mismos de las casas. Pero tan pronto como empezó el ensordecedor estruendo se acalló, sumiendo la avenida en un silencio sepulcral. Después de recomponerse, de desempolvar sus calzones, Taslioff trató de penetrar el velo de humo y partículas para averiguar lo sucedido. Aventuró que quizás se había desmoronado un edificio sobre él, como en Tarsis, pero no tardó en averiguar que no era tal el caso. El causante de la conmoción era un dragón broncíneo, que yacía boca arriba sobre la calzada. Estaba bañado en sangre, sus alas, extendidas sobre dos manzanas de viviendas, habían derruido las paredes maestras y la larga cola, también desplegada, sepultó en la caída otros varios habitáculos. El animal tenía los párpados entornados, surcaban sus flancos llagas o carradas y ningún bombeo en el pecho anunciaba que respirase. ¿No era esto? Te has equivocado, imprecó el Kender al excéntrico Fisban. ¿De qué me sirven unos despojos? Pero cejó en sus reconvenciones, porque el reptil dio señales de vida.
En efecto, abrió un ojo y, a pesar de su aturdimiento, dirigió al Kender una de esas miradas que solo se dedican a los antiguos conocidos. Igneo Resplandor. Le identificó Taz, y se encaramó por una de sus patas para asomarse a la gigantesca pupila. Es maravilloso. Hace unos minutos recorría la ciudad con el propósito de localizarte. ¿Estás mal herido? El joven dragón hizo ademán de contestar, pero enmudeció al cubrirles a ambos una oscura sombra. Kirsa la contempló excitado, emitió un amortiguado rugido y estiró el cuello, en un ímprobo esfuerzo que se reveló excesivo. Hubo de recostarse de nuevo mientras Taz, alerta al fenómeno, comprobaba que lo originaba otro dragón, este de escamas negras, que tras abatir a su víctima planeaba en su derredor para rematarla. No lo hagas, imploró. Esta criatura me pertenece. Me la ha enviado Fisgan. ¿Cómo se combate contra uno de su especie? Agregó en voz baja. Revisó en su mente las leyendas acerca de Uma, protagonista de innumerables lides de aquella naturaleza. Pero no le sugirieron ninguna iniciativa, porque, a diferencia del caballero, él carecía de la valiosa Dragonlance y hasta de una espada corriente. Al evocar tales armas, desenvainó su cuchillo, pero le bastó con una breve ojeada. Convencido de su inutilidad, volvió a ajustarlo a su cinto y se decidió por otra acción. Lo primero que debía hacer era dar instrucciones a su lisiado compañero. Igneo Resplandor le invocó, erguido ahora sobre su córneo estómago. Procura quedarte donde estás sin hacer el menor movimiento. ¿Crees que serás capaz? Y no me vengas con sermones acerca de la muerte honorable, en valiente pugna contra el rival, pues los he oído incontables veces en boca de un heroico amigo, ya fallecido, que era miembro de la Hermandad Solamnica. Al igual que le opondría a él, he de informarte que en las presentes circunstancias tan nobles sentimientos son del todo superfluos. ¿Te preguntas el motivo? Muy sencillo, porque otros dos seres a los que estimo profundamente, y que ahora gozan del don de la vida, podrían morir de forma atroz si tú y yo no vamos en su auxilio. Si a eso sumamos el hecho de que esta misma mañana te he salvado la vida, aunque no te resulte obvio, convendrás conmigo en que me debes fidelidad. Nunca habría de saber el locuaz orador si Kirsa había comprendido y obedecía órdenes o si, simplemente, se desmayó. Sea como fuere, no tenía tiempo para preocuparse de tales banalidades. Erguido sobre el vientre del gigantesco reptil, el hombrecillo registró a fondo una de sus bolsas a la búsqueda del objeto que posibilitaría la ejecución de sus designios. Entre todos, eligió el argente o brazalete de Tanis. «¿Cuán descuidado es este semielfo?», comentó, y acomodó la alhaja a su brazo. «Debe de haberse deslizado de su talle cuando atendía al pobre Caramón. Ha sido una suerte que yo lo recogiera». Tranquilizada su conciencia, o persuadido de que su historia se ceñía a la verdad, olvidó el incidente para encararse con el dragón negro. Señalando en postura retadora a aquel monstruo que les acechaba con las mandíbulas separadas, a punto de vomitar el letal ácido sobre el postrado, exigió: «Refrena tu ímpetu. Este cadáver es mío. Yo he dado con él y reclamo su propiedad». O sería más adecuado decir, se corrigió, que él me ha encontrado a mí, ya que casi ha acabado mi tumba. Poco importa, lo que has de hacer es esfumarte y no destrozarle con esas corrosivas llamas de los de tu especie. El dragón, perplejo, bajó la mirada. Era en realidad una soberbia hembra que, en esporádicos alardes de generosidad, había cedido algún trofeo a los draconianos o los goblins, pero nunca a un Kender. También ella había sufrido heridas en la lucha, y a consecuencia de la pérdida de sangre y un brutal golpe en el hocico sentía un ligero vahido, lo que no fue óbice para que algo en su interior le avisara de que su oponente quería engañarla. No podía ser de los suyos, jamás se había tropezado con un miembro de esta tribu entre las hordas perversas. No obstante, siempre existían excepciones y era indudable que aquella criatura portaba una pulsera donada por un practicante de la nigromancia. Notaba cómo las virtudes del objeto neutralizaban sus hechizos. ¿Tienes la más mínima noción de lo que, en los tiempos que corren, me pagarán en sanción por unos dientes de dragón?, argumentó Taslov. Y me abstengo de mencionar las zarpas. Un mago de esa ciudad recompensaría con 30 monedas de cobre a quien quiera que le facilitara uno solo de estos apéndices. La hembra reptiliana rezongó algo ininteligible. Estaba sosteniendo una conversación ridícula con aquel mequetrefe en lugar de reintegrarse a la reyerta o ocuparse del dolor que contorsionaba su cuerpo, de manera que, furiosa, determinó destruir al irritante hombrecillo, que además era su enemigo. Abrió la bocaza, y otro dragón broncíneo la embistió por la espalda. Tras exhalar un alarido, el negro animal abandonó a su presa en aras de su propia supervivencia y acometió la huida, volando en un desesperado aleteo aunque sin agrandar apenas la distancia respecto a su perseguidor. Con un satisfecho suspiro, Taz se sentó en el abultado cuerpo de Kirsa. Por un momento temí no poder contarlo, masculló, quitándose el brazalete y embutiéndolo en la bolsa. El reptil se agitó.
Al percibirlo, el Kender descendió suavemente por su costado. Tras posarse en tierra, le consultó: ¿Cómo estás, Igneo Resplandor? Ignoró el tratamiento que hay que aplicar a los dragones, pero puedo traerte un clérigo para sanarte. El único problema es que en este caos, quizá me cueste un poco hallar a uno disponible. No te molestes, no preciso ninguna ayuda, repuso Kirsa con ronco acento, y torció su interminable cuello para examinar al hombrecillo. Estoy vivo gracias a ti, declaró, prendidas de aquel diminuto ser unas pupilas dilatadas por el asombro. Sí, ratificó este, y por 2 veces en el día de hoy. La primera fue esta mañana, le indicó, jubiloso, cuando Sot atravesó las puertas. Verás, mi amigo Caramon se ha apoderado de un libro en el que se relata lo que va a acontecer en el futuro o, más concretamente, lo que no va a acontecer, puesto que lo estamos alterando. De no haberlo impedido yo al requisar esta alhaja, Tanis y tú os habrías enfrentado al caballero espectral. La muerte era el destino que os deparaba tal desafío. Ambos habríais fenecido. He entrado en escena, insistió, y no has sido aniquilado. Cierto. Reclinándose sobre un costado, el inmenso dragón desdobló una de sus membranosas alas en el turbido aire y la escudriñó de una punta a otra. El miembro exhibía cortes y coágulos sanguinolentos, pero no había desgarros. Repitió la operación con la segunda extremidad, mientras Tas le contemplaba absorto, ensimismado. Me encantaría ser como tú, dijo. Naturalmente, apuntó Kirsa y, dándose impulso, irguió su portentosa estructura sobre las garras, no sin antes liberar su cola de los restos de la casa que había echado abajo. Somos los escogidos de los dioses, continuó sin jactancia, con perfecta naturalidad. Nuestros índices de vida son tan prolongados que los elfos, tan longevos para vosotros, se nos antojan efímeros pabilos de candela y, en cuanto a humanos y Kenders, os consideramos estrellas fugaces. Nuestro aliento transmite muerte, nuestra magia posee tan inconmensurable poder que solo los más insignes hechiceros nos superan. Tenía noticia de vuestras prerrogativas, le atajó Tasleoth, que comenzaba a impacientarse. ¿Estás seguro de que no hay nada seriamente dañado en tu organismo? Lo estoy, amigo mío, aseveró Kirsa, disimulando una sonrisa con escasa fortuna. Todo funciona, como tú dirías, salvo que la cabeza todavía me da vueltas. Pero cambiemos de tema. Justo. Es que, si tú me has salvado de perecer. Por partida doble, puntualizó el otro. Por partida doble, subrayó el dragón. Justo es, concluyó, que te rinda un servicio. ¿Qué deseas que haga? Transportarme a la ciudadela flotante, se sinceró Tas sin remilgos. Inició el ascenso a la grupa del animal, pero Igneo Resplandor le agarró por el cuello de la camisola, que quedó colgado de la ganchuda uña, y le hizo. Aunque agradezco tu colaboración, podría haber subido solo, gruñó. Sin embargo, no fue depositado en el lomo del reptil sino en la cavidad que formaba el nacimiento del hocico. Así, los ojillos del Kender tocaron casi con unos iris que más se asemejaban a las aguas negruzcas de un gran lago. Una expedición a ese castillo sería muy arriesgada, acaso desastrosa, para ti, vaticinó Kirsa con firmeza. No puedo tolerar que te pase nada, y menos aún a sabiendas de los peligros que corres. Te conduciré junto a los caballeros de Solamnia, que se han congregado en la torre del sumo sacerdote. Ya he estado allí, se reveló el hombrecillo. Tengo que ir a la ciudadela y socorrer a Tanis el semielfo. Hablando con propiedad, rectificó al distinguir un amago de desconfianza en aquellas pupilas tan próximas, comunicarles ciertas nuevas. Antes de partir hacia la plataforma, el héroe me encomendó la misión de permanecer en Palantas para recabar ciertos datos de la mayor importancia. Si no los pongo en su conocimiento, de nada. Dime a mí de qué se trata, le urgió su interlocutor, y me encargaré personalmente de informarle. No puede ser, balbuceó el otro, devanándose los sesos para elaborar un pretexto. El mensaje que he de transmitir a Tanis me ha sido dado en dialecto Kender, y bajo ningún concepto debe traducirse a lengua común. Tú no hablas mi idioma natal, ¿verdad, Igneo Resplandor? Inquirió con resquemor. Desde luego, iba a regañarle el dragón, pero, conmovido por la esperanza que se leía en la mirada del Kender, que animaba sus rasgos, determinó no decepcionarle. Desde luego que no. Se enmendó, y lo hizo con fingido desdén. Despacio, amoroso, colocó al hombrecillo entre sus alas. Te llevaré junto al semielfo, si tal es tu anhelo, tu deber. Como no estaba previsto que me montase más jinete que él en esta conflagración, no luzco silla ni arreos. Acomódate y aferra mi crin. Así lo haré, se avino Tas y, gozoso, distribuyó sus saquillos y asió la broncínea crin de Kirsa con ambas manos. Una súbita aprensión, no obstante, le obligó a indagar. Espero que no entrará en tus planes realizar piruetas azarosas, como trazar círculos en vertical o lanzarte en picado hasta rozar el suelo. No es que me disgusten, al contrario, me parecen de lo más emocionantes, pero temo que me resulten incómodas al no poder atarme ninguna cincha.
No padezcas, mi intención es que nos traslademos sin demora para reanudar cuanto antes la batalla, le calmó el reptil. Estoy listo, vociferó el hombrecillo, y asusó a su cabalgadura en los flancos para que emprendiese el vuelo. Ígneo Resplandor se elevó en el aire y, beneficiándose de las fuertes ráfagas de viento, pronto navegó muy por encima de Palantas. No fue una excursión placentera. Al otear el panorama, el Kender tuvo que contener el resuello, ya que, para empezar, la ciudad nueva se había convertido en una gran hoguera. Como había sido evacuada, los draconianos la devastaban a capricho, prendiendo fuego y saqueando a su pleno albedrío. Por otra parte, la zona antigua, aunque en mejor estado, no auguraba un final más feliz. Era cierto que los dragones del bien habían obstaculizado los afanes destructivos de sus adversarios negros y azules, de tal modo que estos no la habían arrasado al igual que hicieran en Tarsis, y que las guarniciones pedestres resistían valientemente las embestidas de aquellos engendros mitad hombres y mitad reptiles, pero las huestes de Sot habían hecho estragos. Tasliof avistó, desde su atalaya, a decena de cadáveres de caballeros diseminados junto a sus corceles a lo largo de las calles, cual si se tratara de soldaditos de plomo que hubiera despedazado un niño de instintos vengativos. Y, recreándose frente al dantesco espectáculo, el espectro se silueteaba incólume en una aura de vapores mientras sus sanguinarios guerreros asesinaban a todo ente vivo que se cruzase en su camino, y las elfas, en su eterno luto, entonaban lúgubres cánticos a fin de acallar los estertores de los moribundos. ¿Y si fuera yo el responsable? Se torturó el hombrecillo, deprimido. Después de todo, Caramon se detuvo en la lectura de las crónicas y solo me basé en presentimientos, en conjeturas, para actuar como lo hice. No seas necio, Burfoot. Se amonestó él mismo. De no haber salvaguardado la integridad de Tanis, tu otro amigo habría expirado en el Robledal. Dado que todo esto es un gran embrollo, y que al menos tienes constancia de haber obrado acertadamente al rescatar a tus dos compañeros, debes descartar cualquier elucubración pesimista. Resuelto a acatar su propio mandato, a desembarazarse de sus problemas mentales y de los sentimientos que le inspiraba la masacre de la ciudad, Tas espió las regiones donde ahora se hallaba. A pesar del denso humo, que se rizaba en volutas a su alrededor, su agudo sentido de la percepción le permitió columbrar una figura en movimiento a su espalda. Era el cuerpo de un dragón azul, un magnífico ejemplar que tomaba altura desde una avenida lindante con la espesura mágica de Shoikan. El animal de Kitiara se alarmó ante la inconfundible, mortífera figura de Esquie. Aguzó la vista en busca de la amazona, pero no había tal. Ígneo Resplandor previno a su reptil, pendiente de vigilar al adversario que, tras reparar a su vez en ellos, había girado para acometerles. Soy consciente de sus maniobras, murmuró Kirsa, impertérrito. No te asustes, Kender, estamos ya muy cerca de tu destino. Después de que descabalgues, dispensaré a mi enemigo el trato que merece. En efecto, al enderezar el cuello, Tasliof verificó que la ciudadela flotante estaba casi a su alcance. La invocada imagen de Kitiara y la más real de su dragón se borraron del cerebro del hombrecillo por arte de encantamiento. El castillo poseía un embrujo mucho más estremecedor en primer plano que desde el suelo, con los nítidos perfiles de las rocas que, en un tiempo, configuraran el lecho sobre el que se asentaba la mole arrancados en forma de auténticas sierras colgantes. Unas nubes arcanas bullían en su entorno, manteniéndola a flote, relámpagos de idéntico origen. Siseaban deslumbradores entre las torres. Al pequeño viajero no le pasaron inadvertidas las grietas que reptaban cual culebras en la maciza estructura, derivadas del tremendo impacto que debió de entrañar separar el edificio de la osamenta del mundo. Brillaban luces tras las ventanas de las tres tórrelas, y también surgía un poderoso haz del rastrillo levantado, pero no había otras señales externas de vida. De todos modos, al espectador no le cabía la menor duda de que dentro medraban las criaturas más variopintas. ¿Dónde aterrizo?, preguntó Kirsa, cortés, aunque con una nota de apremio. Lo dejo a tu elección, concedió el Kender, quien comprendía el ansia del animal por ensarzarse en una escaramuza contra Esquie. Yo creo que no es aconsejable la entrada principal, ponderó el reptil, modificando abruptamente la trayectoria a fin de rodear la plataforma. En la parte trasera no habrá centinelas. Tasliof despegó los labios con el propósito de darle las gracias, pero, por algún motivo que no atinaba a definir, tuvo la sensación de que el estómago le caía a peso hasta los pies, como si fuera a atravesarlos y descolgarse en el vacío, a la par que el corazón le brincaba hasta la garganta. El hombrecillo rechazó de forma enérgica que le hubiera trastornado el repentino giro de Kirsa que, si bien les había ladeado a ambos a una vertiginosa velocidad, no duró más que unos segundos. El dragón se estabilizó sobre un patio desierto y, sin apenas batir las alas, se posó en el empedrado en una sutil maniobra, digna de su maestría.
Ocupado en reorganizar su revuelto sistema, el Kender se deslizó como un autómata por el metálico flanco y cayó en el sombrío paraje sin intercambiar las fórmulas que le exigían sus modales. Una vez en terreno sólido, sin embargo, si así podía denominarse a un castillo suspendido en el aire, recobró el dominio de sí mismo. Adiós, ígneo resplandor se despidió de su montura, ondeando la mano en apoyo a sus palabras. Te estoy muy agradecido. Buena suerte. Si el aludido le oyó, no expresó reciprocidad. Había empezado a ascender en el espacio sin desperdiciar un solo instante, seguido por su rival, que, tan raudo que propagaba zumbidos al desplazar el aire, le acechaba con ojos enrojecidos, rebosantes de odio. Tas, resignado, se encogió de hombros y les dejó a sus auspicios. Dando media vuelta, exploró el paisaje circundante. Se hallaba en la zona posterior de la antigua fortaleza, dentro de lo que podría describirse como un patio cercenado, ya que le faltaba, al menos, la mitad. Este hecho se hacía ostensible en la ausencia de una tapia y en los cortes irregulares de los adoquines, que indujeron al Kender a concluir que la otra porción se desgajó al ser arrastrada la mole. Incómodo frente a aquellos cantos quebrados que le invitaban a despeñarse, Tasleof se apresuró a visitar el interior del alcázar, sin incurrir, por ello, en negligencia. Avanzó despacio, arrimado a las sombras de los muros y con ese sigilo innato en los de su raza que les protege de inoportunos guardianes. Hizo una pausa antes de internarse, incierto sobre la ruta idónea. Una puerta comunicaba el recinto con las dependencias, pero las hojas de madera estaban reforzadas mediante gruesas barras de hierro y, aunque exhibía el cerrojo de aspecto más sugerente en que el hombrecillo jamás hubiera insertado sus dedos, supuso que al otro lado debía de custodiarla un soldado no menos prometedor. Era preferible encaramarse a una ventana. Quiso la casualidad que se dibujara una, bien iluminada. Por añadidura, encima de él. En el término encima estribaba, precisamente, la dificultad. El alféizar se hallaba a casi a 1,5 metros del suelo, lo que, para alguien de la estatura del Kender, convertía la escalada en una ardua empresa. Sabedor de que era su única alternativa, Tasleof inspeccionó el patio y no tardó en divisar un bloque de roca suelto, roto. Tras una dura sesión de empellones y altos para allanar el camino, consiguió colocar el pedrusco debajo de su objetivo. Subió entonces hasta su cúspide y, cauteloso, se asomó al interior. 2 draconianos yacían en una sala, convertidos en estatuas de piedra y con los cráneos aplastados como si los hubieran entrechocado. Un tercero, sin cabeza, se perfilaba en la retaguardia. Aparte de tales despojos, no había nadie en la cámara. Poniéndose de puntillas, el hombrecillo aplicó el oído y detectó un sonoro tintineo de acero coreado por gemidos y lamentos y también, durante un breve lapso, por rugidos ensordecedores. «Escaramón», exclamó. Gateó presto hasta la repisa, se afianzó y, de un salto, se introdujo en la habitación, no sin recapacitar que en la fortaleza reinaba una estupenda inmovilidad y bendecir su buena estrella. De haber viajado el edificio, se habría complicado su tránsito. Volvió a escuchar y, en sus finos tímpanos, los reniegos de Tanis vinieron a mezclarse a los familiares bramidos del guerrero. «Cuán amables han sido», se congratuló Tas, mientras recorría la estancia. «Han tenido la deferencia de aguardarme». Salió a un pasillo de desnudas paredes y el Kender echó una ojeada para orientarse. La pendencia se desarrollaba en una planta superior, así que, viendo una escalera en un rincón alumbrado por antorchas, corrió hacia ella. Desenvainó su cuchillo en anticipación de algún conflicto, pero mal había de suscitarse en aquella ala deshabitada del castillo. «Aquí estaré mucho más a salvo», meditó al coronar un tramo de peldaños particularmente estrechos y empinados que en la ciudad. «Debo acordarme de mencionárselo a Tanis. Y, hablando del semielfo, donde se han metido Caramón y él, ¿cómo llegaré junto a mis compañeros?» Después de una odisea de más de 10 minutos, convencido de hallarse en el umbral del cielo a tenor del esfuerzo que le exigían los altísimos escalones, Tas se concedió un descanso en uno de los angostos rellanos. Dedujo, dada la configuración redonda de los muros, que estaba en una de las torres de la ciudadela, adosada a la construcción misma. Los fragores de la reyerta, algo difuminados pero todavía audibles, indicaban que los héroes de la lanza estaban en el lado opuesto, es decir, en el cuerpo compacto del alcázar. De haber podido cruzar la pared, seguramente habría ido a parar frente a ellos. Frustrado, dolorido los músculos de las piernas, se sumió en hondas deliberaciones. «Se me ofrecen 2 opciones», razonó: hacer marcha atrás y, ya en la base, ensayar otro itinerario, o continuar. Bajar, aunque menos fatigoso para los pies, significa arriesgarme a tener que sortear multitudes. Lo contrario quizá me conduzca a la puerta de algún aposento secreto. ¿De qué serviría sino la escalera?
Hallando esta vertiente de su lógica más atractiva, decidió escalar aquellos recovecos a pesar de que los clamores de los contendientes perdían definición a medida que se alejaba hacia la cumbre. De súbito, cuando empezaba a pensar que el artífice de tan descabellada obra de mampostería debió de ser un enano borrachín y con un retorcido sentido del humor, arribó a la cima y encontró su puerta. ¡Ajá! Un cerrojo se regocijó, frotándose las manos. No había tenido oportunidad de forzar uno en mucho tiempo, y le inquietaba la perspectiva de oxidarse él, no la pieza que debía trabajar. Examinó con ojo experto el candado. Pero, antes de iniciar la tarea, apoyó delicadamente la palma de la mano encima del picaporte. ¿Cuál no sería su desencanto cuando la puerta cedió a la más mínima presión? De todos modos, carezco de herramientas, se consoló. Empujó la puerta unos centímetros y, a través de la rendija, sus pupilas toparon con algo tan anodino como una barandilla. Osó abrir un poco más y, dando un paso adelante, se encontró en un balcón circular que jalonaba el perímetro interior de la torre. Ahora los ecos del combate se tornaron diáfanos, rebotando contra la roca y despidiendo retumbos sordos, estentóreos. Taz se acercó a toda prisa a la baranda y sacó medio cuerpo en un intento de discernir la fuente de la batahola, que era una mezcolanza de crujidos, estrepitos de acero, gritos y baques. «Hola, Tanis. ¿Qué tal, Caramón?», llamó a sus amigos. ¿Habéis encontrado un método para gobernar esta mole ambulante? Libro tercero. Capítulo 4. Runce, el enano Gully. Atrapados en otro balcón varios pisos por debajo de aquel al que Taz se había asomado, Tanis y Caramón se debatían para salvar sus vidas. Estaban en el lado opuesto al que ocupaba el Kender, y lo que parecía un pequeño ejército de draconianos y goblins les hostigaba arracimado en la escalera, en un plano inferior respecto a ellos. Los dos héroes se habían parapetado detrás de un enorme banco de madera, que habían arrastrado por la estancia hasta colocarlo atravesado en el último peldaño. A su espalda, se recortaba una puerta, y a Taslioff se le antojó que habían ascendido la escalera hacia la hoja en una tentativa de huir, pero les habían interceptado antes de conseguir su propósito. Caramón, cubiertos los brazos de sangre verdosa hasta la altura de los codos, golpeaba cabezas con una estaca de madera que había arrancado de la barandilla, un arma más efectiva que la espada a la hora de combatir contra aquellas criaturas cuyos cuerpos, al morir, asumían la consistencia de la roca. Tanis había mellado la espada en varios puntos, porque la había utilizado a la manera de una masa, y sangraba a consecuencia de diversos tajos practicados a través de la desgarrada cota de malla, mientras que en el peto, de sólida textura, se apreciaba una considerable abolladura. Después de someter a los contendientes a un febril examen, el Kender decidió que la pugna estaba en tablas. Los draconianos no podían acercarse lo bastante al banco para apartarlo o sortearlo de un salto, pero en el momento en que los compañeros abandonasen su posición, el enemigo volcaría el escollo y arremetería. Tanis, Caramón, les invocó el hombrecillo. «Estoy aquí arriba». Ambos levantaron una mirada de pasmo al oír aquel acento familiar. Fue el guerrero el primero en localizarle y, señalando su paradero al otro luchador, le urgió: «Taslioff, escucha. La puerta está atrancada y no podemos salir. Ayúdanos». Su voz, estridente por naturaleza, resonó imperiosa en el pozo que jalonaban las galerías. «Estaré con vosotros en un abrir y cerrar de ojos», respondió el Kender y, optando por la vía más rápida, se encaramó al pretil y se dispuso a saltar en medio mismo del alboroto. «No», le frenó Tanis. «Debes abrirla desde fuera». Y, para respaldar sus instrucciones, hizo un gesto circular con el índice. «De acuerdo», accedió Taz a regañadientes, decepcionado. «No habrá problema», bajó de su proyectado trampolín. Pero, en el momento en el que comenzaba a retroceder hacia el balcón superior, advirtió que los draconianos que se apiñaban detrás de la barrera impuesta por sus amigos estaban en su ataque. Algo o alguien debía de haber acaparado su interés, una sospecha que se confirmó al sonar una voz de mando que indujo a aquellos reptiles a apartarse entre empellones y, Taslioff lo observó desde su puesto de vigilancia, esbozar distorsionadas sonrisas en las que exhibieron sus colmillos. Los héroes, sin saber a qué atenerse, se arriesgaron a otear el panorama a través del banco, mientras el Kender descolgaba medio cuerpo en su empeño por averiguar la causa del fenómeno. Una criatura, otro draconiano ataviado con negros ropajes decorados con runas arcanas, subía parsimoniosa por la escalera. Sostenía un cayado en su mano ganchuda, tallado en forma de un áspid, presto a inocular su veneno. Era un mago Bozak. Asaltó al hombrecillo una extraña sensación de vacío en la boca del estómago, casi tan perturbadora como la que experimentara poco antes de aterrizar el dragón. Los soldados de piel escamosa envainaron sus aceros, a todas luces convencidos de que había terminado su servicio. El hechicero zanjaría la disputa sencilla y limpiamente.
El Kender vio cómo el semielfo hundía la mano en su cinto, sacaba la palma desnuda y, nervioso, lívido el rostro debajo de la hirsuta barba, la embutía en el otro costado. Tampoco ahora extrajo nada, así que, al borde del colapso, inspeccionó el suelo. Intuyo, se dijo el menudo espectador, que el brazalete de resistencia a la magia le resultaría de cierta utilidad. Quizás sea lo que busca con tanto ahínco, es evidente que ignora haberlo extraviado. Al hilo de sus pensamientos, introdujo los dedos en uno de sus saquillos y, al tantear la pulsera, la blandió en el aire mientras informaba: la tengo yo, Tanis, no te preocupes. La perdiste, pero por fortuna yo me di cuenta y la recuperé. El aludido alzó la faz, fruncido el entrecejo en una expresión de fiereza tan alarmante que Tasleov le arrojó la alhaja sin un titubeo. Tras aguardar unos instantes que le agradeciera su meticulosidad, algo que el semielfo no se dignó hacer, exhaló un suspiro y anunció: no tardó ni un minuto. Y, raudo como solía hacerlo cuando se lo proponía, el hombrecillo emprendió una desenfrenada carrera hacia los acorralados personajes. Desde luego, su actual conducta deja mucho que desear, censuró al semielfo en el trayecto. No se parece en nada al viejo Tanis, aquel colega dicharachero capaz de valorar un buen rato de diversión. Su flamante título de héroe se le ha indigestado. Desvirtuados por el muro medianero, llegaron hasta él los ecos de unos ásperos cánticos acompañados de explosiones. Acto seguido, se elevaron unas voces draconianas que denotaban cólera y desilusión. El brazalete hace su labor, dedujo el Kender. Les tendrá distraídos un tiempo, pero no muy largo, así que he de esmerarme en descubrir cuanto antes un puente de unión entre esta torre y el edificio principal. Supongo que el procedimiento más sensato será desandarlo andado hasta el nivel inferior. Salvando los escalones de dos en dos, Taz alcanzó la base en cuestión de segundos y, después de enfilar el corredor que desembocaba en la escalera, retrocedió hasta la estancia por la que se había internado en la ciudadela y continuó pasillo adelante, sin molestarse en entrar. Arribó a un punto en el que una ramificación partía en ángulo recto del túnel central y, juzgando como un buen augurio aquella alternativa de desviarse hacia donde, probablemente, los adversarios habían arrinconado a sus amigos, no vaciló en doblar el recodo. Vibraron sus tímpanos con otro estallido que, esta vez, conmocionó la mole entera, al menos él. Ala donde estaba el emprendedor hombrecillo. Este imprimió a sus piernas un ritmo veloz, pero, al rodear una esquina llevado por el impulso de la marcha, sufrió una parada forzosa. En efecto, el infortunado Tasleov tropezó contra un fardo viviente y achaparrado que, de resultas del encontronazo, dio un traspié y se desmoronó. También él salió despedido, cayendo despatarrado y permaneciendo en tal postura debido al impacto. Sumido en el natural atontamiento, el Kender no se incorporó de inmediato. El hedor reinante suscitó en su ánimo la impresión de haber sido atropellado por un saco de inmundicia, lo que no contribuyó a despejar su cabeza. Pero hizo acopio de voluntad y logró erguirse. Empuñando el cuchillo de caza, bamboleante, se puso en guardia para defenderse de la enigmática criatura que le había desequilibrado y que, también, había acertado a ponerse en pie. Para asombro de Taz, el que había de ser su oponente se aplicó la mano a las sienes y se limitó a proferir un gemido inarticulado por el que manifestaba un intenso dolor. Examinó luego su entorno en un estado de embotamiento muy superior al del hombrecillo y, al distinguir su perfil enhiesto, determinado a la acción y con los fulgores de una antorcha reverberando en la hoja de su espada, el susto se sumó al mareo y se desmayó. Preludió su derrumbamiento un alarido de pánico, de tal suerte que la varada de su aliento magnificó aún más su halo de pestilencia. Un enano gulí. Le identificó el otro, arrugando la nariz con repugnancia. Enfundó de nuevo el cuchillo e hizo ademán de alejarse, pero le refrenó una súbita idea. Quizá pueda servirme de él, recapacitó y, tras inclinarse sobre el yaciente, lo asió de los harapos y lo zarandeó. Vamos, despierta. Exhalando una bocanada de aire que brotó trémula, entrecortada, el gulí alzó los párpados. Sin embargo, la visión de aquel Kender que le espiaba desafiante le incitó a entornar de nuevo los ojos y fingirse inconsciente, blanca su tez como la nieve. Tasleov volvió a zarandearle. Arropado por la penumbra, el enano le miró con disimulo a través de las pupilas entreabiertas y, al comprobar que su rival seguía allí, concluyó que no le restaba más opción que hacerse el muerto. Los de su raza consiguen este efecto conteniendo la respiración y adoptando una engañosa rigidez, un método infalible que puso en práctica sin dilación. Déjate de farsas, le reconvino el Kender, exasperado. Necesito tu ayuda. Vete, le instó el otro en tono ronco, sepulcral. Soy un cadáver inerte. Todavía no, declaró Taz, con una insólita osquedad destinada a amedrentarle, pero yo me encargaré de convertirte en tal si no obedeces.
Esgrimió de nuevo su arma, portentosa para aquel ser cobarde y desvalido, y tragando saliva, se sentó y empezó a pellizcarse la carne como si no creyera haber regresado al mundo de los vivos. Abrazó entonces al Kender y exclamó: me has curado, me has hecho volver de ultratumba. Eres un clérigo poderoso. De eso nada, le espetó el hombrecillo, sobresaltado ante semejante reacción. Suéltame enseguida. No, así no, te has enredado en mis bolsas y me las romperías. Prueba de esta otra manera. Transcurrió un lapso nada desdeñable antes de que Tasleof se desembarazara del resucitado. Tirando de él hasta ponerlo en posición erguida, le dedicó una mirada fulgurante y le interrogó: intento pasar al otro lado de la torre, a la mole central. ¿Es esta la ruta correcta? El gully estudió meditabundo el pasillo y, al fin, se encaró con su salvador y le notificó que así era, mientras apuntaba con un dedo en la dirección que había tomado de antemano el visitante. Espléndido. Se alegró el Kender, y reanudó su viaje. ¿Qué torre? ¿Qué mole? Indagó de pronto el enano, rascándose el cuero cabelludo. Tas se congeló sobre sus pies y, apretados los dedos en torno a la empuñadura de su arma, sometió a aquel prototipo de la torpeza a un escrutinio avasallador. Yo iba al encuentro del gran sacerdote. Si quieres, puedo guiarte, propuso el enano. El Kender caviló que no era aquel un mal ofrecimiento y, sin que mediara más diálogo entre ellos, le agarró de la mano y le asusó a caminar. Poco después llegaron al pie de una escalera. Los clamores de la batalla habían aumentado, invadían la zona, y este hecho consternó al guía, quien, comprimido el semblante, rehusó acercarse al lugar del altercado. Ya he fenecido una vez, protestó, mientras hacía esfuerzos denodados para liberar su mano. Cuando mueres otra vez más, te tienden en un ataúd y te tiran a un enorme agujero. A mí eso no me gusta. Aunque tal concepto se le antojó intrigante, Tas no tenía ahora tiempo de ahondar en él. Haciendo más fuerte su presa sobre la muñeca del gully, le obligó a subir los peldaños, estimulado, además, por la creciente barahunda que se percibía detrás de la pared. Como ocurriera en el anterior itinerario, al coronar el ascenso se halló frente a una puerta. La proximidad de los estacazos de Caramón, de sus improperios, era patente. El Kender estaba seguro de haber dado con el flanco de la torre que le permitiría llegar hasta sus amigos. Apoyó la mano en el picaporte y, a diferencia de la puerta del piso más alto, comprobó que habían sellado la hoja a cal y canto. Ejercitó sus hábiles dedos, únicas herramientas de las que nunca podría prescindir, y ensalzó en su fuero interno la sólida estructura que debía forzar. Ya estoy aquí, comunicó a los dos héroes, tratando de enfocarlos a través del ojo de la cerradura. Abre la puerta, exigió Caramón, con un zumbido apabullante que presagiaba el desastre de quien recibiera su descarga. Hago todo lo que puedo, gritó el hombrecillo, irritado. Tengo que improvisar sin mis gansos. No es tan fácil, apostillo, más para darse importancia que porque desconfiara de su éxito. Quédate donde estás. Este desabrido mandato estaba dirigido al enano, quien, aprovechando el desconcierto, pretendía escapar. Se lo impidió el mero destellar del cuchillo, una estratagema que su aprensor había aprendido a explotar. El infeliz se situó en un rincón, cual una masa andrajosa, y se resignó. Prometo no moverme. Fijos los 5 sentidos en su objetivo, Tasleof insertó el filo de su polifacético cuchillo en el cerrojo y lo hizo girar con cuidado. Palpó el dispositivo, pero, en el instante en que cedía, alguien o algo se estrelló contra la puerta y el instrumento fue proyectado al aire. No puede decirse que colaboréis, regañó a los del otro lado y, con un resoplido, inició de nuevo la operación. El prisionero abandonó el sitio que él mismo había escogido y se situó gateando debajo del Kender para contemplar sus evoluciones desde el suelo. No eres sabio, le acusó, ni un gran clérigo, como yo pensaba. ¿A qué vienen esas críticas?, inquirió el otro, absorto en su quehacer. No son los cuchillos los que abren las puertas, sino las llaves, aleccionó el enano a aquella criatura que, en su opinión, se complicaba tanto la existencia. No me cuentas nada nuevo, replicó el atareado Tas, indiferente al comentario, pero a falta de «dame eso». En un arrebato airado, arrancó del mugriento puño del gully el objeto que sostenía, una reluciente llave, y la introdujo en la cerradura. No tuvo que presionar mucho. La puerta se abrió y balanceó sobre los goznes a la primera intentona. Tans cruzó el umbral a trompicones, aplastando casi al Kender, y Caramón lo hizo a toda prisa, aunque más firme. El guerrero se apresuró a cerrar otra vez la hoja, con tal ímpetu que incluso quebró el extremo de una espada draconiana que hacía palanca a fin de evitar que les cortasen el paso. Apoyando los hombros en la madera, el hombretón respiró hondo mientras oponía su peso a las arremetidas del enemigo. «Echad esa maldita llave», renegó, todavía jadeante. Tas acudió presto en su ayuda.
En el otro lado, los reptiles se dedicaban, entre grotescos bramidos, a astillar el nuevo obstáculo. Espero que aguante, susurró Tanis, tomándose un corto descanso. No lo hará eternamente, hubo de contrariarle Caramón. Además, ese mago Bossack debe de tener métodos eficaces para aligerar el proceso de derribarla, recordó al semielfo, puestos los ojos en la puerta. Vayámonos de aquí. ¿A dónde?, le cuestionó el otro héroe, al mismo tiempo que se enjugaba el sudor de la frente. La sangre le manaba abundante de un arañazo en el dorso de la mano y tenía otras muchas heridas de pronóstico leve en el brazo, pero por lo demás parecía incólume. Aún no hemos localizado al ingenio que mueve este castillo, se lamentó. Quizá él esté al corriente de su paradero, sugirió Taz, haciendo un significativo gesto hacia el enano Gully. Por eso le he traído, agregó, orgulloso de su astucia. Oyeron un estampido fenomenal, y tembló el escollo que le separaba de sus perseguidores. Tenías razón, Caramón, aseveró Tanis. Esfumémonos sin tardanza. ¿Cómo te llamas?, preguntó al callado enano, ya en la escalera. Runce, se presentó ojeando al semielfo con extrema suspicacia. Hay algo que debo pedirte, Runce, le planteó el héroe en tono cordial, persuasivo, a la vez que hacía un alto en un oscuro rellano. ¿Podrías mostrarnos la cámara donde está el mecanismo que gobierna la ciudadela? El timón del capitán de los vientos, apostilló el guerrero y, para contrarrestar la dulzura de su compañero, clavó en el Gully unas pupilas fulminantes. Al menos, uno de los goblins lo ha denominado así. Es un secreto, se soliviantó el enano. No estoy autorizado a revelaroslo, presté juramento solemne. Caramón gruñó con tal furia que el color abandonó los pómulos de Runce bajo la capa de suciedad y Tasleof intervino, temeroso de que sufriera un nuevo vaído. «Va, ¿no ves que lo ignora?», abordó al hombretón y le hizo un guiño de complicidad, procurando que el Gully no lo advirtiera. «Eso no es verdad. Conozco bien el emplazamiento del timón», se indignó el otro. «De todos modos, no soy tan estúpido como para no darme cuenta de que quieres tenderme una trampa. No me sonsacarás nada». El Kender se desplomó contra la pared, casi derrotado frente a tan singular atisbo de lucidez, mientras Caramón volvía a rezongar. Azotó al cautivo un ligero temblor, pero no renunció a su valeroso reto. «No consentiré que unos mercenarios me embauquen», persistió, «y menos cuando está en juego un enigma tan sagrado». Runce cruzó los brazos grasientos, pegajosos, sobre la pechera de la camisa, que, a su vez, estaba llena de lamparones. Una algarabía de voces draconianas, que sonaban nítidas al filtrarse por las primeras fisuras en la hoja de la puerta, estimuló a Tanis a pensar deprisa. «Aclárame una cosa, amigo», suplicó al enano y, para tener más intimidad, se acuclilló a su altura. «¿Qué es exactamente lo que no debes contarnos?». «Que el timón del capitán de los vientos está en el pináculo de la torre central», espetó el Gully a su interrogador, con una candidez conmovedora. Y añadió, enseñándole un puño cerrado que expresaba su agresiva determinación: «Por mucho que te esfuerces, seré una tumba a ese respecto». Los compañeros arribaron al corredor que había de conducirles a la estancia donde no se encontraba el timón del capitán de los vientos, según Runce, quien, mientras les guiaba, no se cansaba de repetir: «Esa no es la puerta, o aquel no es el conducto, que da acceso a la escalera de la cámara secreta». Lo acometieron cautelosos, barruntando que había reinado en el trayecto una calma excesiva, y sus resquemores se confirmaron. En efecto, cuando habían recorrido la mitad del pasillo, surgieron, de una de las habitaciones que lo flanqueaban, una veintena de draconianos, seguidos por el mago Bossack, el cual, al avistarles, empezó a impartir órdenes confusas. «Poneos detrás de mí», ordenó Tanis a sus amigos antes de que los otros se abalanzaran. «Conservo el brazalete», señaló, pero, al observar a Taz, tuvo que apostillar. «Eso creo». Tanteó su brazo, no obstante, y comprobó que aún ceñía la alhaja. Desenvainando la espada como el semielfo, que había posado la mano en la empuñadura de la suya, aprovechando el momentáneo balbuceo de los adversarios para recular prudentemente, Caramón vertió en el oído del cabecilla un mensaje de la mayor premura. «Tanis, mi tiempo se agota», murmuró, inmóviles todavía los reptiles al no recibir instrucciones. «Lo presiento. Es imprescindible que vaya a la torre de la alta hechicería. Quizá durante la batalla que se avecina alguien podría escabullirse y poner en marcha la ciudadela. Tanto tú como yo somos indispensables para contener la embestida de esas feroces criaturas», repuso el otro héroe. «Así pues, no queda nadie capaz de operar el timón». La frase murió, inconclusa en sus labios, a la vez que, atónito, escrutaba al guerrero. «Dime que bromeas», imploró. «No tenemos otra elección», se limitó a sentenciar su interlocutor. Cayó, y los cánticos del Bossack impregnaron el ambiente de negras premoniciones. «No puede ser», se empecinó Tanis, puesta la mirada en Tasleof. «No existe otra salida», razonó de nuevo el hombretón, con la pertinacia que otorga la certidumbre. El semielfo suspiró y meneó la cabeza.
Por su parte el Kender, que era consciente de protagonizar su conciliábulo, pestañeó perplejo hasta que, de pronto, comprendió. Oh, Caramón. Masculló entre dientes, una discreción que se contradecía con el hecho de que se pusiera a palmear y brincar hasta casi hender el cuchillo en su propia carne. Y tú también, semielfo, sois maravillosos. Os trasladaré a la torre sanos y salvos. No lamentaréis esta prueba de confianza. Seré vuestro orgullo. Ven, Runce, te necesitaré. Aferrando el brazo del enano, recorrió presuroso el pasadizo hacia una escalera de caracol que, de acuerdo con el avispado guía, no desembocaba en la sala del mecanismo. Diseñado por Ariakas, fallecido mandatario de las fuerzas de la Reina de la Oscuridad durante la Guerra de la Lanza, el timón del capitán de los vientos que gobierna las ciudadelas flotantes ha sido registrado en los anales de la historia como una de las más brillantes creaciones de la preclara, aunque enrevesada y maligna, mente de tal señor. Se haya enclavado el ingenio en una cámara construida expresamente a tal fin en la cúspide de cada castillo. Tras encaramarse a un tramo de angostos peldaños, el capitán de los vientos, rango reservado a quien ostenta el honor de manipularlo, asciende una segunda escala, esta de hierro y sujeta al muro, hasta la trampilla que la bloquea. No le resta sino abrir la portezuela y penetrar en una estancia circular, de reducido tamaño y desprovista de ventanas u otras formas de ventilación. En el centro del aposento, se yergue una plataforma elevada sobre la que, a una distancia aproximada de 80 centímetros, hay dos imponentes pedestales. Al ver estos pedestales, Tas, que arrastraba al reacio Runce, quedó estupefacto, sin habla. Trabajados en plata, de una altura de algo más de 1 metro, eran las más bellas obras de orfebrería que nunca tuvo ocasión de contemplar. Una serie de intrincados motivos y símbolos arcanos surcaban su superficie y, en las líneas que trazaban los relieves, reverberaban hebras de oro bajo la luz de las antorchas que iluminaban la escalera. Encima de cada uno de estos inefables soportes descansaba un inmenso globo, confeccionado en refulgente cristal negro. No se te ocurra subir a la plataforma, avisó el gulí, tajante, a aquel entrometido que abusaba de su bondad. ¿Tienes idea de cómo funcionan estos artilugios?, indagó el Kender, izándose hasta el lugar prohibido. No, contestó el otro hombrecillo, imperturbable frente a semejante descaro. No he estado aquí infinidad de veces. El gran mago nunca me encomienda tareas ni me utiliza como mozo. No he entrado con frecuencia en esta habitación porque el hechicero me llamara para que le trajera esto o aquello. ¿Estar yo presente mientras el mandamás variaba el itinerario? Jamás. ¿Quién es ese mandamás, ese mago que has mencionado?, preguntó Tasleov, y reconoció la pequeña sala por si detectaba alguna figura entre sus sombras. ¿Dónde está ahora? No ha ido a la planta inferior, negó Runce, porfiado para desintegrar a tus amigos. Ah, bueno. Se tranquilizó el Kender. Pero si él se ha ausentado, ¿quién se ocupa de la navegación? Comienzo a vislumbrarlo, se alentó, al mismo tiempo que se adentraba en el área delimitada por unas circunferencias de cristal incrustadas en el suelo, entre ambos pedestales. Estaban hechas del mismo material que los globos, e idéntico color, y poseían similar textura. Oyó en el corredor un estruendo y, de nuevo, los rugidos de los draconianos. Interpretando la nota de frustración que estos últimos destilaban, decidió que el brazalete de Tanis se interponía en los encantamientos del Bozak y los desbarataba. No debes mirar el círculo del techo, anunció el contumaz gulí. Tas sofocó una exclamación. Sobre su cabeza, un redondel de igual tamaño y diámetro que la plataforma donde se alzaba irradiaba unos destellos fantasmales, entre el azul y el blanco, que adquirían vivacidad a ojos vistas. ¿Qué no he de hacer ahora, Runce?, sondeó el Kender a su contertulio, chillona su voz a causa de la excitación. ¿Cuál es el paso que no tengo que dar? No deposites tus manos sobre las esferas negras. No les detalles el curso que te interesa, sugirió el otro, subrayando las negaciones con especial énfasis. Nunca hallarás el procedimiento adecuado para accionar tan poderosa magia. Se mofó. Tanis, vociferó Tasleov a través de la abertura que le proporcionaba la trampilla abierta. ¿Cuáles son las coordenadas de la torre de la alta hechicería? Durante unos minutos no llegaron hasta él más que estruendos de armas y algunos aullidos. Pero, al fin, flotó en el aire la familiar voz del semielfo, que aumentaba de volumen a medida que los dos héroes se aproximaban por el pasillo. Pon rumbo noroeste, le indicó. Casi no habrás de virar, el camino es recto. Maravilloso. Eso está hecho. Tras afirmar los pies a horcajadas sobre las circunferencias, en unas cavidades obviamente concebidas para este propósito, Tas cobró aliento y estiró las extremidades superiores hacia las oscuras bolas. Maldita sea. Soy demasiado corto de talla, se lamentó. Presumo, se dirigió a Runce, que las manos no han de tocar los globos y los pies apoyarse en las cavidades simultáneamente. Le asaltó, cual un aguijonazo, la impresión de conocer la respuesta, aunque el aludido no atinara a pronunciarla.
La consulta que le habían formulado hundió al Gully en un trance tal que no pudo sino estudiar el Kender boquiabierto, paralizado, clavando en el enano unas pupilas centelleantes, no porque le aborreciese, sino porque en alguien debía desahogar su sentimiento de impotencia. El Kender permaneció unos segundos inmóvil, entregado a sus disquisiciones. Tras concluir que la única solución era dar brincos hasta rozar las esferas, ensayó el ejercicio, lo que evidenció la imposibilidad de alcanzar su objetivo. Alcanzaba los globos, cierto, pero a costa de perder contacto con las cavidades y, a consecuencia de ello, la luz del techo se tornaba mortecina. ¿Cómo solventar esta complicación?, discurrió. Caramon y Tanis podrían adoptar la postura correcta, pero no están en la cámara y, dado el barullo que sube desde el pasadizo, tardarán un buen rato en deshacerse de esos draconianos. Ya lo tengo, gritó de pronto. Runce, acércate. El enano entrecerró los párpados en estrechas rendijas. No me está permitido, adujo, anticipándose al vituperio y apartándose de la plataforma. Aguarda, no te vayas. Solo quiero ofrecerte la oportunidad de activar este artilugio conmigo. Intentó Tasleov Zengat usarlo. Igual que hace el gran mago, puntualizó el otro, incrédulo, abiertos los ojos como platos. Sí, Runce. Adelante, le exhortó, no tienes más que colocarte sobre mis hombros y... Enmudeció, al apercibirse de que era prematuro exponerle el plan. Hipnotizado, en una especie de éxtasis, el Gully recitó hasta la saciedad la misma letanía: dirigir yo el vuelo como hace el mandamas, usurpar su puesto. Sí, Runce, corroboró el Kender en análoga cadencia. Pero debes apresurarte, de lo contrario tu gran mago mandamás podría sorprendernos. De acuerdo, voy en el acto, despertó el enano y, mientras se daba impulso para subir primero el entarimado y luego a la espalda de Taz, dio rienda suelta a su emoción. Controlar esta ciudadela, hacerla viajar a través del aire fue siempre una de mis mayores aspiraciones, confesó, henchido de felicidad. Ya tengo sujetos tus tobillos, le atajó de Kender, concentrado en las cuestiones prácticas. Ay, suéltame el pelo. No resisto tus tirones. Sosiégate, no te dejaré caer. Ahora debes incorporarte, pero para lograrlo has de extender las piernas en lugar de doblarlas. No te soltaré los pies, prometió a aquel manojo de nervios, cargándose de paciencia. Cuidado, trata de mantener el equilibrio. Los dos hombrecillos se desplomaron cual un castillo de naipes, y rodaron por la plataforma. Taz, ¿qué sucede?, brotó la voz de Caramon desde la escalera. Ya casi está, mintió el interpelado, aunque perseveró en su afán. Tras sacudir a su inepto colaborador hasta que se hubo enderezado, renovó sus recomendaciones. Equilibrio, esa es la clave. Recuérdalo, has de estabilizarte. Equilibrio, estabilidad, se aprendió el enano la lección. El Kender volvió a adoptar la pose erguida en los círculos de cristal, y el Gully gateó hasta sus omóplatos para hacer una segunda tentativa. Obtuvieron la merecida victoria, pese a unos pocos halagüeños bamboleos. Runce posó al fin sus inmundas manos en las lisas superficies de las bolas, después de hacer algunos experimentos previos, que fueron del todo infructuosos. Al instante, les envolvió una cortina de haces luminosos, que, procedentes del redondel del techo, se derramaron en su derredor hasta cercarles por completo. Unas runas fúlgidas se esbozaron encima de las dos criaturas, esculpidas en suaves tonalidades rojizas y violáceas. Con una sacudida capaz de interrumpir los latidos de más de un corazón, la ciudadela flotante inició su singladura. Abajo, en el pasadizo, la fuerza del despegue arrojó a algunos draconianos y su hechicero a las frías baldosas de roca, tras dar unos cuantos bandazos al son del traqueteo. Tanis se desmoronó de espaldas contra una pared y Caramon fue a dar con sus huesos en el pecho del compañero, soltando maldiciones y alaridos de la más diversa índole. El Bozac luchó por ponerse en pie y, una vez en esta posición, pisoteó a sus hombres, que alfombraban el estrecho túnel, e ignoró a Tanis y Caramon con el único anhelo de irrumpir en la cámara donde se hallaba el timón del capitán de los vientos. «Córtale el paso», rugió Caramon al semielfo, portador de la alhaja, al mismo tiempo que la ciudadela escoraba cual un navío en la tormenta y toda la humanidad de Caramon era despedida hacia la pared opuesta. Si asciende estos peldaños, todo habrá terminado. Haré cuanto esté en mi mano, tartamudeó el héroe, debido a que su amigo, al aplastarle, le había dejado sin aire. Pero temo que el poder del brazalete esté próximo a extinguirse. Echó a correr hacia el arcano reptil, pero el castillo describió un brusco giro en dirección contraria. Tanis, sin un agarradero, se vino abajo, mientras que el perseguido, más pertinaz y obsesionado por capturar a los ladrones que trataban de robarle su fortaleza, tan solo aminoró el avance. Blandiendo su daga auxiliar, Caramon se lanzó sobre aquel individuo. De nada le valió el asalto.
Su arma topó contra una transparente barrera antes de ensartar los negros ropajes y, a causa del impulso de la arremetida, trazó unas piruetas en el aire y rebotó en las losas hasta yacer inofensiva, estéril. El Bossack estaba ya en la escalera de caracol, la que conducía al segundo tramo de barras férreas. Los otros draconianos iban recobrando la compostura y, en definitiva, todo se normalizaba, cuando la ciudadela dio un nuevo bandazo. El mago cayó sobre Tanis, que había emprendido un nuevo intento y estaba a escasos centímetros. Los soldados volaron hacia los 4 puntos cardinales y el guerrero, en pleno proceso de recuperación, salió catapultado por encima del amasijo que formaban el semielfo y el Bossack. El abrupto virar y contravirar de la fortaleza rompió la concentración del hechicero y se desvaneció su aura protectora. Se debatió a la desesperada el infame monstruo, con zarpas y colmillos, pero Caramón, que no se había derrumbado al dictarle la experiencia como apoyar y flexionar las piernas, le arrancó del cuerpo del otro héroe y hundió en su carne la espada, en el instante en que invocaba un nuevo sortilegio. La figura del draconiano se disolvió en una gelatinosa charca de líquido amarillento. Manaron de esta laguna unas nubes de humo maloliente, emponzoñado, que se esparcieron por el recinto. «Salvémonos». Era Tanis quien así gritaba. Uniendo la acción a la palabra, el semielfo fue hasta una ventana y, entre toses, medio intoxicado, llenó sus pulmones de fresca brisa. «Tas», llamó él mismo al hombrecillo. «Has cometido un error. Creo haberte dicho que debíamos ir hacia el noroeste. Piensa en el noroeste, Runce». Oyó que el Kender apremiaba al enano. «Runce», susurró Caramón, mirando a su amigo con repentina alarma. «¿Cómo puedo dar 2 indicaciones contrapuestas?», protestó la aguda voz del gulí. «¿Quieres ir al norte o al oeste? Decídete». «El noroeste es un único sentido, y muy concreto», empezó a explicarle Tasleof. «No importa», rectificó, «visualiza tú el norte y yo transmitiré la orden del oeste. Quizá así surta efecto». Cerrando los ojos, el hombretón exhaló el suspiro del derrotado y se reclinó contra el muro. «¿Qué te parece, Tanis? Les auxiliamos». «No hay tiempo», contestó el aludido, también desazonado pero con la espada en alto. «Ahí vienen». Se refería a los soldados de piel escamosa, que se habían reagrupado. Pero la muerte de su adalid y su absoluta incapacidad para entender lo que estaba aconteciendo en su ciudadela hizo que estos, desconcertados, se contentaran con mirarse de hito en hito entre sí al enemigo. Durante este lapso de inactividad el castillo alteró, por enésima vez, su trayectoria, ahora hacia el noroeste y cayendo durante varios metros, como si los zarandeara una huracanada ráfaga. Los miembros de la infame patrulla dieron media vuelta ya en pellones, tropezando y resbalando, acometieron el corredor y atravesaron en tropel el umbral de la misteriosa estancia por la que habían hecho su entrada. «Por fin seguimos el rumbo correcto», confirmó Tanis, contemplando el panorama desde el ventanal. Al reunirse con él, Caramón divisó la torre de la alta hechicería. «Veamos cómo se las arreglan ahí arriba», propuso el guerrero al columbrar su destino, y empezó a subir. «No, no lo hagas», le rogó el semielfo. «Al parecer, Tas conduce la fortaleza a ciegas. Lo más probable es que tengamos que guiarle. Además, no me fío de esos draconianos. No me extrañaría nada que volvieran a presentarse con nutridos refuerzos». Una suposición muy lógica, le alabó el fornido humano. Sin embargo, escudriñó el hueco de la trampilla. No estaba tranquilo al saberse en manos de quienes él juzgaba como un par de nulidades. «Llegaremos dentro de unos minutos», calculó el mestizo, apoyándose displicente en el alféizar. «Pero serán suficientes para que me hagas una síntesis de los últimos sucesos que has vivido». «Cuesta creerlo», dijo Tanis cuando el guerrero hubo terminado su escueto relato, incluso de Raistlin. «Cierto», masculló Caramón, «al principio también yo me negué a prestar oídos a tan descabellada historia. Pero al verlo erguido frente al portal, al escuchar todas las enormidades que se proponía hacer a Crisania, tuve que rendirme a la triste verdad. El mal con mayúsculas había corroído su alma y devoraría a todo aquel que le secundase». «Tienes razón al asignarte la empresa de desarticular sus planes», admitió el semielfo, estirando el brazo a fin de estrujar aquella entrañable manaza. «Tus motivos para intervenir en semejante hazaña están más que justificados, pero opino que no debes entrar en el abismo tras el nigromante. Dalamar está en la torre, apostado en el acceso, y entre los dos detendréis a Raistlin en cuanto se persone, sin necesidad de que te aventures en el plano de ultratumba». «No», Tanis, le desengañó el hombretón. «Dalamar fracasó en su anterior enfrentamiento con mi gemelo. Estoy persuadido de que el archimago le domina, que un terrible accidente impedirá al elfo oscuro impedir su cometido». Al percibir que su amigo le observaba suspicaz, el guerrero resolvió sincerarse. El término persuadido era un eufemismo. «Está escrito que el aprendiz no sobrevivirá». Y, tras hurgar en su mochila, sacó a la luz las primorosamente encuadernadas crónicas. «Ni siquiera el conocimiento del futuro puede darnos una ventaja», apuntó el otro héroe.
Si llegamos antes de que se produzca el evento, ¿acaso lo modifiquemos? Sin responder a tan absurda teoría, Caramon buscó la página que había señalado en el tomo. Tragó saliva, emitió un silbido apenas audible y, aclarada la garganta, aguardó. Me tienes sobre ascuas, le recriminó Tanis, quien, impulsivo, tensó el cuello a fin de leer él mismo el párrafo. Yo te lo contaré, determinó el gigantesco humano. Cerró el ejemplar y, eludiendo los ansiosos ojos de su compañero, le aclaró, Adalamar lo destruirá, Glitiara.